Hola, ¿cómo están mis hermanos? Estoy muy contento y alegre de estar nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles un nuevo estudio, más bien una nueva serie de estudios de las que ya habíamos hablado, que vamos a estar repasando, estudiando, analizando y sembrando profundamente en nuestros corazones y entender los fundamentos del cristianismo. Pero antes de comenzar con el estudio, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de poder estudiar de tu palabra, de poder conocerte cada día más, en cada momento, en cada hora en que tú estás con nosotros, aprendemos más de ti. Mi Padre, te pido que prepares nuestros corazones para esta nueva serie de estudios que vamos a comenzar, que seas tú, mi Padre, hablando a través del Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos, enseñándonos, dándonos la sabiduría que necesitamos para poder comprender más quién eres tú, quiénes somos nosotros, cómo debemos comportarnos, cuáles son tus mandatos, qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo quieres que lo hagamos, cómo debemos obedecerte y tantas cosas que debemos aprender de ti, mi Padre. Y sabemos que por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, sino por la gran bendición de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el medio por el cual nosotros podemos ser fuertes y victoriosos gracias a eso, mi Padre. Y te damos muchas gracias por eso. En tus manos entregamos este tiempo y también te pido bendiciones por cada uno de mis hermanos quienes están esperando o están preparados o quieren aprender más de tu palabra, que tienen esa hambre de ti y que cada semana están escuchando estos estudios. Mi Padre, te pido que derrames tus bendiciones, mi Padre, sobre ellos. Y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, comencemos, mis queridos y amados hermanos. La clase número 1, el estudio número 1 que vamos a aprender hoy es acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la idea central de este estudio? Es que Dios se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cuando escuchamos esas palabras de como Padre, Hijo y Espíritu Santo, automáticamente se nos viene la palabra Trinidad. Pero no vamos a hablar mucho acerca de la Trinidad en sí. No estoy diciendo que no sea importante, sino que es algo más profundo acerca de hablar de la Trinidad. Vamos a hablar de algo más sencillo que nos habla la palabra de Dios. Como sabemos y hemos leído la palabra de Dios, no está la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí nos enseña lo que es la Trinidad y cómo es la Trinidad. Pero no vamos a hablar acerca de la Trinidad, sino de cómo cuál es la naturaleza de Dios, que como Padre, Hijo y Espíritu Santo se ha revelado a nosotros de una manera más sencilla para que podamos entender. Hay muchas cosas que a veces no entendemos, nuestra mente finita nos impide entender muchas cosas profundas de la palabra de Dios, de cómo Dios nos la dejó escrita, a veces no la entendemos, pero no quiere decir que sea mentira, no quiere decir que lo que dice la palabra de Dios sea algo dicho al azar, no quiere decir que la palabra de Dios no sea verdadera, sino que nuestra mente muchas veces nuestra mente finita nos impide comprender de una manera plena eso. Pero conforme vamos creciendo espiritualmente, el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va dirigiendo cómo debemos entender y nos va mostrando la verdad, la enseñanza, los pasos a seguir cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Es vital que nosotros como creyentes entendamos y comprendamos cómo Dios se ha revelado en la Escritura, hablando la palabra de Dios. Esto no quiere decir que siempre es posible entender a plenitud, a exactitud la palabra. Sin embargo, podemos y debemos creer que lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, lo que nos revela es verdad, tenemos que creerla. Un ejemplo que yo a veces he dado por cuestión de mi trabajo, es que nosotros tenemos automóviles, manejamos un automóvil y a veces no comprendemos cómo
funciona cada uno de los instrumentos que están fuera o dentro del automóvil, pero sin embargo simplemente nos subimos y los manejamos. Algo parecido sucede con la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios, usar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, utilizarla, aunque hay veces que no la comprendamos al 100%. No quiere decir que no la vamos a llegar a comprender, si vamos a empezar a comprenderla de una manera progresiva conforme nos metamos en ella, estudiamos sobre ella y leamos de ella. Los creyentes a lo largo de la historia hemos tenido algunos problemas con tal vez en algún momento de entender la doctrina de cómo tres personas son un solo Dios y cómo se revelan cada uno de ellos. Inclusive hay personas que por esa razón, por no entender o por no creer lo que enseña la Biblia acerca de la unidad de tres personas es un solo Dios, hablando de la Trinidad, es que muchas veces se alejan porque no creen. Pero es que la mente finita de nosotros es incomprensible entender eso, pero eso es algo de parte de Dios y nosotros simplemente tenemos que entenderlo, comprender de una manera progresiva, pero sobre todo creerlo. Como creyentes, como cristianos debemos creer que eso es verdad. La Trinidad existe, la unión de tres personas y es un solo Dios, es verdad. Se manifiestan de diferente manera, es verdad. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios, porque Dios lo dice y nosotros somos unos hijos obedientes. Somos creyentes, somos cristianos, entonces tenemos fe en que lo que dice la palabra de Dios es verdad. No lo que yo creo, no lo que usted cree, no lo que yo pienso o lo que otras personas piensan, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Como decía, la mente finita no nos impide muchas veces entender eso. Los versículos que vamos a estar leyendo o repasando para ir hablando más acerca de este estudio, de lo que estamos hablando, de cómo se revela Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a estar viendo el Evangelio de Juan. Recuerden que la semana pasada les había recomendado a ustedes que leyeran el libro de Juan. Y por favor síganlo leyendo. Durante estas 7 semanas que vamos a estar estudiando, vamos a estar mucho en el libro de Juan. Por favor síganlo leyendo. Si ya lo leyeron, van a comprender y entender un poco más acerca de este estudio. En el Evangelio de Juan sabemos que se escribió más o menos entre el año 80 y 90 después de Cristo. Después de haber sido escritos los evangelios sinópticos, hay suficientes evidencias entre muchos estudiosos que le dan la autoría a Juan, aunque no estaba dicho o escrito el nombre de él, pero él se refería a sí mismo como el discípulo amado, o se refería en los escritos como el discípulo amado. Entonces sabemos claramente que el discípulo amado, ¿quién era? Juan. Entonces podemos estar seguros que fue escrito por Juan. Por supuesto, cuando decimos escrito por Juan, tenemos que entender y estar seguros que es inspirado por el Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad. Bueno, sigamos adelante. Les voy a hacer una pregunta después de esta pequeña introducción. ¿Por qué es tan difícil entender la Trinidad? Como les decía anteriormente, porque nuestra mente finita no llegamos a comprender esa unión de tres personas diferentes unidas en un solo Dios. Pero conforme vamos estudiando y nos metemos en la palabra, vamos a entenderlo. Vayamos a Juan capítulo 14 y leamos los primeros versículos que son desde el 8 al 11 que nos dice la palabra de Dios o que podemos aprender acerca de estos versículos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con nosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, estos versículos son muy importantes. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que Felipe tenía dudas o no había entendido claramente
quién era el Padre, de quién Jesús les había enseñado todo ese tiempo que estuvieron con él. Y aún así él tenía esa duda. Y no solo él, sino que los demás discípulos tuvieron que haber tenido esa duda. Tenían esa duda, pero Felipe fue el que se acercó y lo vemos claramente en este versículo que él fue el que preguntó o anduvo preguntando. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, Felipe le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos necesitaban o estaban pidiendo ver al Padre para poder creer todo lo que Jesucristo ya les había enseñado durante el tiempo que estuvieron con ellos. Y aún así tenían dudas. Mi pregunta cuando yo leí este versículo, ¿a cuántos de nosotros nos sucedió lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a comprender esa unión de los tres en uno? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? Y imagínense si Felipe, que estuvo con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años y medio, caminando y lo estuvo viendo hacer milagros, enseñando, y aún así tenían esa duda, ¿cuánto más nosotros en algún momento lo tuvimos? Porque lo hemos tenido esa duda. Pero ahora, como hijos de Dios, como seres humanos que somos, que entendemos que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que somos ahora una nueva criatura y que estudiamos y leemos cada día la palabra de Dios, debemos entender que eso es verdad, que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que son 3 en 1, es verdad. Como hijos de Dios, como creyentes que nos hacemos llamar, y cuando nos preguntan las personas, ¿es usted cristiano? Nosotros claramente decimos que sí, pero a veces dudamos de eso, de la unión de las 3 personas, o a veces dudamos de la Trinidad. Yo tengo que confesar que en algún momento, o por mucho tiempo, yo dudé de la Trinidad. No entendía claramente lo que era la Trinidad hasta que no estudié y comprendí lo que era la Trinidad, pero sobre todo, ¿sabe qué fue lo que me ayudó? En creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen las otras personas, no lo que decía el vecino, el hermano, cualquier otra, sino qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Y eso es lo importante. Cuando tratamos de buscar en otros lados, con otras personas, nos vamos a confundir. Debemos ir, si tenemos dudas acerca de la Trinidad, quién es Dios, cómo vino, qué hace nosotros, por qué nos cambió, por qué Él sacrificó su vida, por qué fue a la cruz, por qué tuvo que venir, por qué tuvo que manifestarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por qué tuvo que utilizar a una virgen y tantas cosas que podemos ver en la palabra, el por qué. Vamos a entender, pero cuando vayamos a las Escrituras, eso es una parte importante, es algo fundamental para nosotros como creyentes. Es parte de nuestras bases como hijos de Dios, como cristianos, basarnos a lo que dice la palabra de Dios. No lo que dijo mi hermano, lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi abuelita, lo que me enseñó mi tatarabuelita. No, sino qué dice Dios en su palabra. Eso es lo que importa, eso es lo valioso y es a donde debemos de ir. Para no tener las dudas que tuvo Felipe, que a pesar de que todo el tiempo que estuvo con él tenía esas dudas. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero si ellos estuvieron con Dios mismo, con el Hijo de Dios y tenían esas dudas, es increíble. Por supuesto entiendo hasta qué punto ellos tenían esas dudas, pero era inconcebible que a pesar de andar con Dios, caminando con nuestro Señor Jesucristo, sabían que eran uno solo y aún así dudaban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso y debemos creerlo plenamente porque la palabra de Dios así lo dice. Y Jesús aquí lo dijo. Veamos el siguiente versículo, número 9. Jesús le dijo, ahí le respondió a Felipe, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y eso es una pregunta. ¿Cómo? Era inconcebible. ¿Cómo era posible que estando con él durante tanto tiempo aún así no le creía? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hacemos preguntas acerca de Dios? Y a pesar de que leemos y estudiamos la palabra de Dios, pero es porque a veces dudamos o leemos dudando, no creyendo lo que dice la palabra de Dios. Ellos tenían al maestro a un lado y aún así le decían, ¿cómo puede ser eso posible? Y Jesús le dijo esta pregunta, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, sabiendo que los dos eran uno mismo?
Lo que les decía anteriormente, muchas veces nos ha pasado eso, muchas veces nos hemos preguntado lo mismo. Es parte de nosotros como hijos de Dios, como creyentes nuevos, que tengamos dudas. No digo que tener dudas al principio de nuestra, al principio recibir a nuestro Señor Jesucristo, es lógico que vamos a tener dudas. Tenemos que entender que de una manera progresiva vamos a ir comiendo o adquiriendo la palabra de Dios. Como cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos leche, como infantes. Cuando ya vamos creciendo espiritualmente, ya vamos a ir recibiendo la comida un poco más fuerte, más pesadita. Entonces, para poder aprender a dirigirla. Pero si cuando somos nuevos creyentes queremos meternos dentro de la Escritura así de cabeza, vamos a terminar ahogados de tanta comida. Vamos a estar con esas ganas de poder o de querer comer lo que no debemos de comer todavía. Es de una manera progresiva. Pero lo que sí debemos entender como hijos de Dios, que son parte del fundamento, es que debemos creer lo que dice la palabra de Dios, y lo que nos enseña la palabra de Dios es verdad. Entonces, aquí podemos ver que Jesús quería confrontarlos para enseñarles que Dios y Jesucristo eran uno mismo, y que no había necesidad de ver al Padre, aunque viéndolo a Él ya estaban viendo al Padre. Los estaba confrontando después de estar hablando con ellos respecto a esta doctrina fundamental que es para nosotros como cristianos, para nuestra vida como creyente. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos en el aposento alto que estaba pronto a ser crucificado. Es un evento que sabemos y que conocemos muy bien. Y Él estaba preparándolos primero, hablándoles a ellos de esto y preparándolos a que entendieran quién era Él y quién era el Padre. Es por esa razón que a partir de este capítulo, más bien desde el 13 para poder llegar a este número 14, les enseña primero hablándole a sus discípulos que los amaba. ¿A qué me refiero a eso? Leamos Juan capítulo 13, versículo 1, que nos enseña. 1, 2, 3, 4, 5. 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasare de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, le estaba mostrando ese amor hacia ellos, pero ese amor lo estaba mostrando también enseñándoles que creyeran lo que Él estaba diciendo y que los estaba preparando para lo que iba a suceder después. A pesar de lo que había pasado en el momento en que estuvo hablando de la traición de Judas, hablando quién le iba a traicionar, revelando quién era y todo eso, dentro de su círculo, que son los 12 discípulos y Él, a pesar de eso, Él les estaba diciendo que los amaba a todos. Después de esto habló categóricamente acerca de quién era Él. Podemos verlo en este mismo capítulo 14, pero en el versículo número 6, que nos dice, es un versículo muy conocido por todos nosotros, que dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos que es un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Entonces Él estaba enseñándonos quién era Él. Pero aún así seguían sin entender, tampoco entendían con claridad las palabras que en este momento estaba diciendo Jesús acerca de quién era Él. Desde ahora Él les decía que aún que estuvieron con Él, que caminaron con Él, que vieron todo con Él, aún así tenían un poco de dudas. Entonces, es cuando vemos el versículo número 9, cuando Jesús le preguntó que tanto tiempo que estás con vosotros, aún no me conoces, Felipe. Entonces, sabemos que tenemos dudas, en algún momento tenemos dudas, pero de la palabra de Dios no debemos de tener dudas. Sabemos que Dios son tres personas son tres personas en un solo Dios. Es un poco, a veces, o ciertos momentos, inconcebible de entenderlo, pero no quiere decir que eso sea mentira. Es verdad porque está en la palabra de Dios, está en la Biblia, y de nosotros como creyentes, que es parte de nuestro fundamento, debemos creerlo.
Después de esto les hago una pregunta hasta ahorita. ¿Qué efecto tiene en nosotros saber que no tenemos o no creemos en un Dios desconocido? Que no dudamos, que conocemos plenamente de quién es ese Dios, cómo se manifiesta, por qué se manifiesta y por qué somos hijos suyos. ¿Qué efecto tiene en nosotros saber que Dios no es un Dios desconocido? ¿Qué efecto tiene? Pues es gozo, felicidad, tranquilidad, de que de verdad creemos en un Dios vivo, que de verdad conocemos a un Dios todopoderoso, que de verdad creemos en el Dios que está aquí, en la palabra de Dios, y que como hijos suyos, como creyentes, como cristianos que nosotros decimos ser, es verdad lo que dice la Biblia. Pero vayamos más adelante, mis hermanos, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no vamos a alcanzar a repasar todo. Y también va a haber más deberes. Vamos a Juan capítulo 14, versículos del 16 al 20. Y leamos estos 4 versículos. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios y qué nos enseña Dios en su palabra acerca de estos. Veamos. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 20. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque ahora con vosotros estará y en vosotros. No os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tal vez estos versículos en ciertos momentos nos cueste un poco de trabajo comprenderlos, pero como dije anteriormente, siempre hay que tratar de leer, estudiar y seguir metiéndonos en la palabra de Dios para que entendamos un poco más. Dice, yo os rogaré al Padre, Él dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando vemos estas palabras o leemos esta porción bíblica, nos damos cuenta que está hablando del Espíritu Santo. Él va a dejar un Consolador, alguien que va a estar dentro de nosotros para poder cuidarnos, enseñarnos y sobre todo quitarnos ese velo espiritual para poder entender quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo y quién va a estar con nosotros. Tenemos y debemos entender que ahora en este tiempo tenemos un Consolador para siempre, que vamos a estar consolados por Él por toda la vida, todo el tiempo que estemos en este mundo, que nos va a enseñar y nos va a ayudar a entender muchas veces o muchas cosas que dice la palabra de Dios, que si no tuviéramos al Espíritu Santo no podríamos entender jamás. ¿En qué momento podemos entender o tener el Espíritu Santo? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, recibimos la ayuda del Espíritu Santo que va a morar en nosotros para poder entender en ese momento en adelante qué es lo que vamos a entender. Para quienes no han recibido a Jesucristo en su corazón, tal vez les suene un poco raro lo que estoy diciendo en este momento, tal vez les suene un poco extraño lo que estoy diciendo, pero el primer paso para poder entender lo que dice la Biblia, lo que estoy diciendo en estos estudios, es que primero debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Sé que hay personas que ven este video y que están tal vez muy lejos, están en otros lugares que nunca les han llegado a hablar de Jesús, o tal vez no han entendido todavía, o tal vez están renuentes a recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero podría yo decirles o les voy a decir que esa es la mejor decisión que ustedes pueden tener. Si en algún momento llegan a recibirlos, se darán cuenta de lo que es Dios hablando a través de las Escrituras y lo mucho que podemos entender de la palabra de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. Recibimos a Dios, a Jesucristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo mora en nosotros para poder entender las Escrituras y la palabra de Dios y qué es lo que quiere en nosotros. Para ustedes, mis queridos hermanos, quienes ya somos creyentes, por poco tiempo, por mucho tiempo, por algún cierto tiempo que estamos
ya creyentes, que entendemos lo que es recibir a Jesucristo en nuestros corazones, que entendemos lo que es el Espíritu Santo y lo que entendemos que el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo son tres personas mostrándose de diferentes maneras, pero que son un solo Dios, podemos entender claramente lo que, de una manera más clara, no completa, pero sí lo que dicen las Escrituras, y esos son los fundamentos de nosotros como creyentes y es lo que estamos entendiendo. Pero sigamos. Entonces, el versículo número 16 nos enseña que tenemos y que vamos a tener un consolador para siempre. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que es quien nos enseña, nos dirige, nos da fortaleza. Y tenemos la esperanza de una vida con Él, por el haberlo recibido, el haber pagado el precio que nosotros no podíamos pagar por la muerte que Él tuvo en el madero, el derramamiento de la sangre por la cual nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados. Entonces podemos recibir vida eterna, y eso es una gran maravilla, saber que la vida que nosotros como creyentes que somos no se acaba aquí, vamos a tener una vida eterna. Los que van a ir al infierno también van a tener una vida eterna, lamentablemente sí, y van a tener sufrimiento eterno, pero nosotros queremos tener una vida plena eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos seguir, obedecer y seguir lo que nos enseña la palabra de Dios cada día. Es nuestro manual de vida, son los fundamentos que debemos entender, pero sobre todo es lo que nos va a ayudar para poder enseñar a más personas en este mundo. Es lo que nos va a ayudar a no ser confundidos por las demás personas. Es lo que son las armas, entender los fundamentos de nosotros como creyentes, como cristianos. Lo que nos va a ayudar a poder enseñar a más personas a cómo defendernos de los ataques de las demás personas, cómo entender lo que muchas personas están hablando que es equívoco y darnos cuenta que es verdad, es mentira lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque nuestra base, nuestros fundamentos están en la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que está escrito en cada una de las hojas de la Biblia que usted tiene, sin importar el color que sea. Tal vez sea rojita, morenita, negrita, azulita, tal vez sea una Biblia grandota, sea una Biblia pequeña, tal vez la tenga como ahorita yo la tengo en mi tablet, tal vez tenga en su teléfono, pero cada una de las letras que están escritas en esa palabra, en esa Biblia, son verdad. No dude de ella. Vayamos a la siguiente página. Veamos los siguientes versículos que nos dice Juan capítulo 14, versículos del 23 al 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta porción bíblica? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que he dicho. Algo que me pareció muy importante cuando estaba leyendo esos versículos es lo que dice el versículo número 23, que dice: respondió Jesús y dijo, ahí vienen las palabras que yo les mencionaba: el que me ama a mí, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted y yo somos o decimos ser creyentes, cristianos o hijos de Dios, y no amamos o no creemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que somos creyentes o cristianos o considerarnos hijos de Dios cuando no amamos su palabra, cuando no amamos lo que Él dice en la Biblia, cuando no creemos o dudamos de lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y si lo hacemos, si somos creyentes, si somos cristianos y sabemos que ese es nuestro fundamento, debemos amarlo. ¿Y amar qué quiere decir? Cuando usted ama a alguien, ¿qué quiere hacer cuando usted ama a alguien? Verlo a cada momento, estar con él en cada momento, es tenerlo al lado cada momento, compartir de esos tiempos. Lo mismo pasa. Usted tiene que amar la palabra de Dios. ¿Y cómo puede demostrar ese amor hacia la palabra de Dios? Es leyéndola todos los días, es practicándola todos los días,
es enseñándola todos los días con las personas que en algún momento sabe que ellos no la creen o no la quieren oír o no la conocen. Entonces eso es lo que muestra o es teniendo esas acciones, es la forma en que nosotros demostramos amar la palabra de Dios, amar a Dios y amar lo que dice. Eso es guardar su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, que quiere decir que podremos sentir la presencia de Dios cuando leemos, practicamos y enseñamos la palabra de Dios. Mientras que no lo hagamos, muchas personas escuchamos, yo en mi persona puedo decir, yo escucho a muchas personas que no creen que existe un Dios. Muchas personas dicen que no existe un Dios. Muchas personas dicen que no sienten la presencia de Dios. Pero yo siempre les digo, ¿y cómo la vas a sentir? ¿Cómo vas a creer? ¿O cómo la vas a escuchar si no la lees? Nunca va a pasar eso de una manera mágica. Tú tienes que hacer algo. Primero tienes que ir y comenzarte a enterar de lo que tú quieres saber, de lo que tú tienes duda. ¿Tú crees que Dios no existe? Ve y lee la palabra de Dios. ¿Crees que Dios no se menciona en ciertos momentos o en cada uno o en algunas formas? Si no lo crees, ve a la palabra de Dios cómo lo va a hacer. Eso es a veces lo que me causa que es contradictorio lo que muchas personas dicen, pero quieren escuchar, quieren ver a Dios, quieren que Dios actúe, pero no hacen nada con lo que deben de hacer. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestra forma de darnos cuenta cómo Dios está con nosotros, Él nos amará, cómo nos ama, cómo hace morada en nosotros y que puso al Espíritu Santo dentro de nosotros, lo podemos ver claramente en las Escrituras. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, es lo mismo. Si escuchamos lo que Jesús dijo, es dicho también por el Padre. Son palabras que nosotros debemos escuchar, guardar y poner en práctica. El número 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando tenemos Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo mora en nosotros, leemos las palabras, podemos entender claramente las palabras que Jesús dijo, que también son dichas por el Padre. Tenemos quién es el Espíritu Santo, podemos ver las tres personas que se manifiesta de diferente manera, pero sabemos que son un solo Dios. Espero no suene tan complicado, pero la verdad no lo es. Cuando ya uno de verdad empieza a sumergirse en la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo le enseñe a uno y le muestre cuál es la verdad o lo que nos está enseñando la Biblia. Una pregunta para ustedes, ya que estamos en este paso del estudio. ¿Qué demanda el Señor de ti como su hijo? ¿Qué demanda Dios de nosotros como hijos? O se las voy a poner más fácil. Ustedes como padres, o nosotros como padres, ¿qué demandamos de nuestros hijos? Demandamos que sean educados, que hagan lo que nosotros les mandamos hacer, que sigan las reglas, que hagan sobre todo lo que comúnmente sabemos o las reglas que están dentro de nuestros hogares hagan. Pero algo muy importante que nosotros como padres queremos de nuestros hijos, ¿sabe qué es? Que sean obedientes. ¿Cómo podemos demostrar eso o cómo podemos enseñar a nuestros hijos que sean obedientes cuando nosotros como padres somos desobedientes a lo que nuestro Padre Celestial nos manda hacer? Tenemos un Padre que nos considera, por supuesto que si es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Si nosotros nos estamos considerando o decimos ser hijos de Dios, ¿qué debemos hacer principalmente? Obedecer. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. ¿Cómo podemos enseñar muchas veces a nuestros hijos o enseñar la obediencia cuando nosotros, como hijos de Dios, no obedecemos lo que nuestro Padre Celestial nos manda hacer? Tal vez esté sonando muy duro para ustedes, tal vez están al lado de sus hijos y están diciendo, ya ves, pero no, es verdad, suena un poco duro, pero es la verdad.
Nosotros debemos entender eso. Y cuando aprendamos a digerirlo de una manera sana y no que no se nos encrispe los cabellos cuando escuchamos esa palabra que somos desobedientes, cuando decimos que somos hijos de Dios, entonces podremos entender y daremos un paso adelante. ¿Qué demanda Dios de nosotros como sus hijos? Obediencia. ¿Qué es lo que nos manda hacer? Leer su palabra, enseñar su palabra y muchas otras cosas que la verdad son una larga lista, pero esa es la manera, esos son los dos puntos principales. Ese es parte de nuestro fundamento, creer en la palabra de Dios. Si en algún momento algunas palabras les suenan muy duro, recuerden que este estudio no es que sea Gerardo Carrillo hablando a través de él. Es Dios hablando a través. Yo simplemente soy un instrumento por parte de Dios que pone las palabras en mi corazón para poder decirlas. Hay que leer mucho la Biblia, hay que preparar en oración cada uno de los estudios para que sea Dios hablando. No soy yo el quien está diciendo, sino Dios hablando a través, utilizándome a mí y que le está enseñando a usted que hay que cambiar algo, que hay que hacer algo. Si hay algunas palabras que suenen fuertes, entonces quiere decir que esa partecita de su vida es algo que tiene que arreglar y que es Dios quien le está diciendo que lo haga. ¿Cómo podemos poner en práctica este fundamento que es entender que Dios es tres personas, que se manifiestan de diferente manera, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que los tres son un solo Dios? Debemos iniciar un estudio de los atributos de Dios. Eso sería una buena manera de comenzar para entender un poco más acerca de la unión de la Trinidad. Ya sea en un grupo o un libro de texto, pero que sea basado en la Biblia. Por ejemplo, primeramente sabemos que no hay ningún libro que nos pueda enseñar eso más que la Biblia, pero sí podemos utilizar como filtro la Biblia, un libro que sea recomendado por alguien que sea plenamente preparado espiritualmente, que nos pueda recomendarlo para poder seguir un estudio acerca de la Trinidad y poder entender un poco más acerca de eso. Pero siempre nuestro filtro o nuestra base principal siempre debe ser la palabra de Dios, no el montón de libros que haya, sino que siempre debe ser principalmente la palabra de Dios. Ese va a ser nuestro filtro para lo que podamos leer. Si no coincide o está ese libro en contra de la palabra de Dios, sabemos que hay que desecharlo, que es completamente erróneo. Debemos, cada vez que queramos comenzar con un estudio acerca de la Trinidad, de la unión de las tres personas en uno, debemos siempre entregar el tiempo al Señor, que sea Dios por medio del Espíritu Santo enseñándonos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comprender qué significa esto. Debemos atesorar la palabra de Dios, que debe ser lo principal en nuestras vidas como creyentes y como hijos de Dios. Mis queridos y amados hermanos, sabemos que el tiempo es muy corto, podríamos hablar muchísimo, la verdad que son unos estudios que hay muchísima tela que cortar. Hablar acerca de la unión, de la Trinidad, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, y podríamos seguir mucho más. Pero en este momento espero que les haya quedado claro, o un poco claro, si no ustedes pueden regresar al video y seguir leyendo el libro de Juan. Podría recomendarles también, si es que ya leyeron ya el libro de Juan, lean el libro de Efesios. Entonces vamos a entender un poco más acerca de estos estudios. Quienes no le han terminado el libro de Juan, por favor, síganle leyendo, porque de esa manera ustedes van a comprender muchas otras cosas que tal vez no hablo aquí, pero van a entender de una manera más clara los estudios de cada semana por medio de leer el libro de Juan. Mis queridos y amados hermanos, este fue el primer fundamento de nuestra vida como creyentes, como cristianos. Lo que debe de quedar muy en claro es que si nosotros decimos ser
hijos de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, debemos entender cuáles son nuestros fundamentos para estar preparados cuando lleguen personas que están completamente equivocadas acerca de la palabra de Dios y de una manera plena y clara podamos enseñarles y hablarles de lo que dice la palabra de Dios. No todo el mundo, no cualquiera que se le ocurra algo, sino qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Mis queridos y amados hermanos, nos vemos la próxima semana y sigan leyendo el libro de Juan. Hasta la próxima.